Iniciamos en el día de la fecha el programa número 16 de la radio de la Agencia de Noticias Caliyuga. Bueno, nuevamente estamos acompañados por nuestro amigo Matías Benítez, que esta vez ha podido superar el mal trance de la inundación en su casa. O sea, acá resulta que tenemos buen tiempo, pero recién me comentaban allá desde el sur de la Patagonia, la ciudad de Chipoleti, que hay unas lluvias tremendas, que está todo inundado, Chipoleti, ¿no? Así que evidentemente el clima está muy loco, nos estamos salvando nosotros, pero parece que la lluvia está en otros lados del país. Y parece ser que a nivel internacional también hay unas cosas tremendas que están pasando, ¿no? O sea, que nos encontramos en el programa del día de hoy realmente con hechos realmente muy importantes. Pero bueno, en fin, vamos a hablar de esos hechos importantes, pero primeramente acá Matías va a saludar al público. ¿Qué tal? Buenas tardes, estimado público. Acá de vuelta en una nueva emisión de la radio de la Agencia Informativa Caliyuga. Hoy vamos a tener un programa bastante activo, porque vamos a dar algunas reflexiones enviadas por el compañero Julián Ramírez desde la Patagonia. Vamos a hablar también porque en esta semana un suceso que es trágico pero que adelanta el fin de la entidad sionista. Israel nuevamente está en guerra con el pueblo palestino, está bombardeando Gaza y tiene las tropas listas para la invasión territorial de Gaza. Un territorio, Gaza, por otra parte, en donde Israel jamás pero jamás ha podido ocuparlo, pues es un lugar muy peligroso, es un lugar muy hostil para el ejército sionista. Y bueno, estamos muy expectantes porque además Israel, con esto de las revoluciones árabes, ahora tiene las fronteras muy inseguras. El Líbano ya lo tenía inseguro con Hezbollah. Siria, que está ahí tambaleando Bashar al-Assad, que si bien no podemos decir que era un amigo, tampoco era un enemigo, mantuvo siempre un vergonzoso status quo en los altos del Golán. Y en la oposición siria pueden venir sectores de los más duros. Una otra frontera que está en riesgo, Siria. Después, Egipto. Egipto hace poco, unos meses atrás, militarizó los altos del Golán, violando abiertamente los protocolos de Camp David. Y Egipto, no, Egipto militarizó hace poco, perdón, dije los altos del Golán, el Sinaí. Egipto hace poco, perdón público, hace poco militarizó el Sinaí, violando abiertamente los acuerdos de Camp David. Es decir, otra frontera que ahora Israel ya no tiene segura. Queda Jordania. Pues sus 4 vecinos ya es inseguro por sus 4 vecinos. De sus 4, por 3 vecinos ya es inseguro. Líbano, Siria y Egipto. Así que nos hemos enterado que Egipto retiró su embajador de Tel Aviv. Bueno, sí, acá el amigo Matías nos ha anticipado realmente la situación que está aconteciendo. Pero hay otro acontecimiento internacional. Antes de ir a este tema que es el principal, indudablemente, y respecto del cual tenemos mucha información en exclusividad para brindar a nuestra audiencia, yo quiero hablar de otro hecho que es mitad cómico y mitad trágico, que tiene muchísimo que ver con la situación internacional, y que es este escándalo que ha acontecido con el general Petraeus en los Estados Unidos. Y lo resumo así rápidamente, porque Norteamérica es un país que se caracteriza por los grandes escándalos y muchas veces vinculados con el tema de la sexualidad. Recordemos el caso de Carter, el famoso Salón Oval con Mónica Lewinsky. Clinton, el famoso, hoy nos estamos equivocando mucho, el Salón Oval con Mónica Lewinsky, el escándalo Watergate, y ahora ha aparecido este escándalo del general Petraeus, que aclaro inmediatamente, el general Petraeus es actualmente el jefe era hasta hace poco el jefe de la CIA, pero además de eso había sido jefe militar en Irak, que de acuerdo a lo que
se había dicho, había sido la persona que había gestado la victoria norteamericana en Irak, porque no sé si ustedes recordarán que en Irak el general Petraeus había armado una rebelión anti-Al-Qaeda entre los sunitas y había gestado ese gran movimiento de los despertados, ¿no? Que eran sunitas que no estaban de acuerdo con Al-Qaeda y que se aliaron a los norteamericanos para hacer frente a Al-Qaeda, ¿no? O sea, el Estado Islámico de Irak. Pero claro, eso fue un arma de doble filo porque después, una vez que se genera el conflicto con Al-Qaeda y logran de algún modo quitarle poder a Al-Qaeda en Irak, después se encuentran con el conflicto con los chiitas, con el gobierno actual que existe, el de Maliki. Y por lo tanto, bueno, hoy en día Irak es una zona de altísimo voltaje, de ninguna manera Petraeus triunfó en Irak, como hemos dicho otras veces, o sea, resolvió un problema para generar otro, porque los sunitas fueron armados por los norteamericanos y ahora se sublevan en contra de el régimen chiita de Maliki, que fue puesto por los norteamericanos. Así que de ningún modo Petraeus resolvió el problema de Irak. Después estuvo en Afganistán, fue el comandante en jefe de Afganistán, y lejos de haber resuelto el tema de Afganistán, nos encontramos que Afganistán está al borde del colapso por parte de los Estados Unidos y por parte de sus aliados de la OTAN, está a punto de escaparse de Afganistán, porque ha sido una derrota estrepitosa, como hemos dicho varias veces, ha sido la causa de la gran crisis económica que tiene Norteamérica, la guerra de Afganistán junto con la de Irak, y bueno, y lo que le quedaba era ponerlo al frente de la CIA. Y Petraeus apareció como el gran gestor del operativo de Abbottabad, por el cual se lo eliminó a Osama Bin Laden el año pasado, en mayo del año pasado. Y claro, una de las grandes banderas que esgrime Obama durante su campaña electoral, respaldado justamente en la gestión de Petraeus, es que él logró vencer a Al-Qaeda. Entonces, venciendo a Al-Qaeda, desbaratando a Al-Qaeda, habiéndola convertido en una organización prácticamente ineficaz o inexistente, entonces había grandes posibilidades, decía Obama, de que los talibanes, que eran los aliados de Al-Qaeda, se hicieran buenos, se hicieran pacíficos, ¿eh? O sea, porque habrían perdido ese influjo del genio del mal que producía la organización de Osama Bin Laden, que era el islamismo radical, el islamismo que le generaba tantos problemas a los norteamericanos. Pero enos aquí con esta sorpresa que recién se conoce después de la victoria, entre comillas, electoral de Obama, que el pasado 11 de septiembre lo matan al embajador norteamericano en Libia, al señor Stevens, junto con tres altos jefes de la CIA, que eran la plana mayor de la CIA en la región. Son eliminados en un operativo militar que al principio, durante toda la campaña electoral, se dijo que había muerto a causa de las manifestaciones populares espontáneas en contra de la película Blasfema, esa famosa película que se propagó en los Estados Unidos, pero después se ha sabido, de manera ya concreta y formal, de que fue un operativo armado por Al-Qaeda justamente el 11 de septiembre, en homenaje a Osama Bin Laden y para vengar la muerte de Bin Laden, y al mismo tiempo un homenaje a la gesta del 11 de septiembre. Así que esto descoloca totalmente al gobierno de Obama y pone en ridículo al jefe militar de los norteamericanos, de la CIA, que era el general Petraeus, ese famoso general de varias estrellas que parecía que iba a ser el futuro candidato a presidente después de que Obama terminara su mandato, porque allá en Estados Unidos tienen una sola reelección, no pueden ser elegidos por tercera vez. Y entonces, claro, no se va a decir que lo sacan a Petraeus por incompetente, cosa que nunca hace Estados Unidos. Cuando remueven un general siempre es por alguna otra causa. Por ejemplo, les doy este ejemplo concreto, al general McChrystal, que era el que estaba antes, el que estuvo antes de Petraeus, lo sacaron, dijeron que por un comentario inconveniente que hizo en una revista de los, creo de los Rolling Stones, o una revista medio subidita de tono que hay allá en Estados Unidos,
Entonces dijeron, sí, se dejó hacer un reportaje en esa revista, dijo cosas inconvenientes y por eso lo sacamos. No, la verdad es que lo sacaron por incompetente, porque había fracasado en la guerra en Afganistán. Y con Petraeus pasa exactamente igual. O sea, alguien hizo una comparación. Yo leí el otro día una nota periodística en donde comparaban la situación del general Petraeus con el personaje bíblico David, que había también tenido un romance con una mujer casada, Betsabé, y que había mandado al marido al frente de combate para eliminarlo y quedarse con Betsabé. Es un episodio bíblico muy conocido. Pero claro, Jehová lo perdona al final a David por esa infidelidad, por ese adulterio incentivado, porque David era y fue un gran general, o sea, fue el general que llevó al pueblo hebreo a la victoria. En cambio, Petraeus no ha sido el que ha llevado al pueblo norteamericano a la victoria, es el que ha profundizado la derrota a los norteamericanos. Entonces, por eso, hoy en día, este tema de la sexualidad del general Petraeus es lo que sale a colación para sacarlo, porque cometió adulterio y empiezan ahí a sacar a relucir cosas de que la esposa, de que la amante tenía documentos secretos y muchas cosas parecidas, pero la realidad es esa. O sea, Petraeus es sacado de sus funciones por incompetente, por no haber sabido llevar adelante la política norteamericana hacia la victoria, que era lo que ellos querían. Esa es la realidad del general Petraeus. Así que esta es la primera nota, digamos así, de obrobio, la primera derrota que tiene Obama después de su reelección. Perder al general Petraeus, que era el principal exponente militar que él tenía, la figura principal que tenía Obama a nivel militar. Así que esto es lo que nosotros podemos así detallar de lo que ha pasado esta semana. Y bueno, y el segundo tema, desde ya, es el tema obligado, lo que está sucediendo entre Israel y Hamás. Y yo quiero hacer una reflexión al respecto, que me parece fundamental conocer los motivos por los cuales está sucediendo esto. Israel dice que, porque claro, tengan presente que esto ha acontecido porque Israel ha asesinado en un operativo militar a través de un avión que lanzó un misil, esos famosos aviones inteligentes que también los tienen los norteamericanos, de los israelíes, al jefe militar de Hamas, que fue muerto en un ataque eh, por el cual se destruye su vehículo y muere. Esta persona que ahora se me escapa, a ver, perdón. Al-Jafari, además murió el hijo pequeño. Y también el hijo pequeño, Al-Jafari. Acá el amigo Afghani, que nos olvidamos de anunciarlo, pero siempre está presente en nuestros programas. Al-Jafari, que era el jefe militar de Hamas, y fue muerto en un operativo aéreo efectuado por los israelíes. Y era de imaginar que esto que iba a generar una reacción de Hamas. Eso es indudable. O sea que Israel esto lo sabía, que al matar al Afghani iba a suscitar una inmediata reacción por parte de los palestinos, de Hamas. Aparte tengamos en cuenta lo siguiente, Hamas hoy en día está mucho más fortalecido que antes, de cuando fue la otra guerra, esa famosa guerra de los 2000 muertos y de solamente 13 soldados judíos, esa que hemos mencionado varias veces, que fue hace, ¿cuánto fue hace? 3 o 4 años fue esa guerra, ¿no? Ahora no puedo recordar exactamente. En el 2008, 4 años. Y en esa famosa guerra, Hamas estaba prácticamente aislado. Bueno, ahora Hamas, y por eso es tan importante la primavera árabe, la primavera árabe que ha sido tan desprestigiada por ciertos analistas internacionales, que han dicho que fue, digamos así, un montaje, uno de los tantos montajes que ha realizado Estados Unidos e Israel para fortalecerse. Lejos de todo eso, la primavera árabe fue nefasta para Israel si solamente tenemos en cuenta una de las victorias de esa primavera, que fue la caída de Mubarak.
y el acceso al poder del exponente de la hermandad musulmana, que es Mursi, el presidente Mursi, que está abiertamente del lado de Hamas. O sea, Israel ahora entra en conflicto con Hamas. ¿Y qué hace el presidente egipcio Mursi? Inmediatamente da su apoyo abierto y explícito a Hamas. ¿Ustedes se imaginan al presidente Mubarak, el que estaba antes, dando algún tipo de apoyo a Hamas? De ninguna manera. Al contrario, para Mubarak Hamas era un problema, porque Mubarak lo que quería era conciliar con el Estado israelita. Mubarak es el que hizo construir gasoductos para que alimentaran a Israel en el Sinaí. O sea, Mubarak era una persona que buscaba mantener el statu quo. Pero Israel, ¿por qué decide hacer este ataque? Que ya sabemos que tiene una finalidad bélica. O sea, quieren invadir Gaza y quieren terminar con Hamas. Esa es la realidad. Porque la primavera árabe está llegando a un punto muy grave para Israel, que es lo que acontece en Siria. Yo quiero dar esta noticia casi en exclusividad, que ha sido propalada por nuestra agencia, Kali Yuga, que es lo que está sucediendo en las alturas del Golán. Para las personas que no conocen el tema, deben recordar o deben saber que en el año 1967, cuando se hizo esa famosa guerra de los 6 días, Israel derrotó a una alianza de 3 naciones árabes, que eran Jordania, Egipto y Siria, pero que estaban gobernadas por regímenes laicos e incompetentes totalmente, que fueron incapaces de poder llevar a cabo una guerra que no durara más de 6 días. Piensen ustedes que las guerras que hace Hezbollah y la que hace Hamas, que son simples organizaciones armadas, no son naciones que combaten, duraron meses y el resultado al menos fue un empate, no fue una derrota de esos países. Bueno, en esas guerras Israel logra desbaratar esos países, ocupa las alturas del Golán a Siria, ocupa el Sinaí a Egipto, ocupa Jerusalén a Jordania y mantiene un statu quo por 45 años. O sea, durante 45 años estas regiones se mantienen en una calma relativa, salvo algunas sublevaciones efectuadas por los palestinos. Pero no hubo en ningún momento ataques de los egipcios, ni de los sirios, ni menos aún de los jordanos. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido en las alturas del Golán? Ha sucedido algo importante. En la zona fronteriza con el Golán, los rebeldes sirios, que están compuestos, como nosotros sabemos, por un conjunto muy heterogéneo de fuerzas, no por nada los países occidentales se resisten a reconocer a los rebeldes sirios como un gobierno paralelo, debido a la presencia muy activa de grupos fundamentalistas islámicos, que son enemigos declarados de Israel. Ese es el gran enemigo que Israel tiene, porque el fundamentalismo islámico ha manifestado varias veces que si bien Estados Unidos es el enemigo inmediato, el enemigo último es Israel. La meta última es la reconquista de las tierras sagradas de Jerusalén y de los territorios ocupados por el Estado ficticio de Israel. En la zona del Golán se ha constituido un grupo denominado Águilas del Golán, que ha ocupado 2 ciudades y es el que ha lanzado por primera vez misiles y ataques en las zonas fortificadas del Estado de Israel. Y esto es la primera vez que sucede en 45 años, porque los Assad, la dinastía de los Assad, porque no es solo el hijo sino el padre también, le había garantizado al Estado de Israel una seguridad y una paz durante 45 años. En 45 años desde que el Golán fue conquistado por Israel, jamás hubo una acción por parte de gobierno sirio alguno, los gobiernos sirios siempre en manos de las dinastías Assad, intentando recuperar esa región. Entonces, al ver esto, Israel se preocupa. Entonces, como no quiere que se vuelva a gestar una situación parecida al año 1967, cuando se encontró con 3 estados juntos que lo hostigaban,
quiere evitar una situación parecida, agravada mucho más por la presencia del fundamentalismo islámico, que en esa época no existía. Entonces, ha tomado la iniciativa en este combate. Ha tomado la iniciativa. Esa es la razón por la cual ha atacado a Hamas. O sea, esta guerra que se está por desencadenar ha sido promovida por Israel, del mismo modo que promovió en su momento la famosa guerra de los 6 días. Esa guerra de los 6 días fue promovida por el Estado hebreo, porque los quiso agarrar de sorpresa a estos países. Entonces, y los derrota de una manera contundente porque no tuvieron ejércitos capacitados como para hacer frente al Estado hebreo. O sea, no hubo, digamos así, una verdadera concepción del mundo que estuviera detrás de las fuerzas que tenían que luchar en ese momento. Esa fue la causa de la derrota. Pero hoy en día Israel se encuentra con un mundo árabe radicalizado, que no es el mismo mundo árabe de la época de Nasser o de la época de los Assad, que ya están a punto de perecer. O sea, es un mundo árabe radicalizado en donde interviene activamente el factor religioso. Esa es un poco la situación. No sé si quieres agregar algo. No, exactamente. Es muy curioso ver cómo, por ejemplo, muchos supuestos disidentes terminan apoyando ciegamente a Bashar al-Assad, diciendo que la rebelión es de la CIA, la rebelión la hace Israel. Es como decir que acá, eh, independientemente de cualquier gobierno, dado que para nosotros la partidocracia argentina es toda igual, se intenta derrocar un gobierno, ¿no? Y si dijese, lo hace Inglaterra por el tema de las Malvinas. Desde 1982, desde la vergonzosa rendición en Malvinas, nunca ningún gobierno atinó a nada. Entonces es muy difícil. Lo que pasa en los Altos del Golán es como pasa acá con los Kelpers. Los Kelpers están seguros. Una convulsión que haya en Argentina, los Kelpers ya pierden la seguridad. Porque pueden venir gente que siga manteniendo el status quo desde ya. También puede venir gente que tira los Kelpers al Océano Atlántico, o que los deporten más a Sudáfrica u otro país anglosajón. Lo que pasa con los Altos del Golán es lo mismo. Assad aseguraba una cierta paz. De hecho, es una zona con mucha presencia de cristianos y yo siempre digo entre amigos que en Navidad ni una canita voladora cae del lado hebreo. Y bueno, eso es lo que pasa desde el 67. Si Assad fuese el patriota que dicen, hubiese recuperado los Altos del Golán militarmente. Sin lugar a dudas, si hubiese jugado. Y la prensa disidente se empeña a negar eso. Es como confiar en el Frente Euroasiático. Y sí, con respecto a esta prensa disidente famosa, yo quiero hablar de ciertos grupos nacionalistas europeos, identitarios, en fin. Están divididos actualmente con respecto al tema de Israel y los árabes. Yo quiero mencionar aquí algo importante, que para mí es fundamental. O sea, ¿están divididos en qué? Porque unos, como ellos parten, digamos así, de su provincialismo, de su problema regional, de la inmigración y todo demás, para ellos los árabes son los grandes enemigos para los identitarios europeos, ¿no? Yo diría son los ex-nazis, los nazis que están con el sionismo porque consideran que los sionistas son blancos, no son de piel oscura, no son morochos, y aparte están en contra de los árabes como ellos. Entonces hay dos grupos identitarios, unos que dicen que hay que apoyar a Israel en la guerra contra los árabes, ¿no? Por lo menos... Guillermo Falle, por ejemplo. Guillermo, vamos a llamarlo en castellano, Guillermo Falle. Acostumbrémonos a llamar a las personas Vamos a castellanizar todos los nombres. Castellanizar todos los nombres, exactamente. Guillermo Falle sostenía eso, era el identitario europeo que sostenía que había que aliarse con Israel. Pero eso, claro, ¿quién lo va a seguir? Es muy difícil que un nazi hoy en día esté de acuerdo con apoyar al Estado de Israel. Son muy pocos los que sostienen eso. Pero en cambio a Israel le conviene otra cosa, le conviene que, como lo más probable es que nadie los apoye, de todos estos grupos identitarios son muy pocos, pero por lo menos mantenerlos inactivos. Entonces está la otra postura, de decir que hay que ser neutrales, porque es una guerra que a nosotros no nos incumbe, la guerra entre árabes e israelíes. Es la tesis de este Pedro Vial de Francia.
el otro identitario. Pero yo les diría lo siguiente, nos incumbe muchísimo la guerra, porque el Estado de Israel, es un Estado emblemático. No tiene, es un Estado que ha sido puesto específicamente por los poderes internacionales para impedir justamente que en el mundo árabe se constituya una alternativa al capitalismo internacional. Esa es la razón, o sea, es un elemento de perturbación que existe en el Medio Oriente, para evitar y impedir que se reconstituya en esas tierras un califato. Esa es la realidad. O Y sea, es la declaración Balfour. la función del Estado de Israel no tiene nada que ver con el problema del judaísmo, es falso eso, porque el pueblo judío, los judíos hoy en día, viven integrados en todas las comunidades, no son perseguidos en ningún lado, es falso eso de que se tuvo que constituir un Estado para los hebreos porque si no los persiguen en todos lados. Eso no es real, o sea, hoy en día el ciudadano de origen judío está integrado en todas las comunidades y donde menos seguro está es justamente en el territorio israelí. O sea, eso es clarísimo. Entonces es una excusa eso de la persecución del judío y la necesidad de que se constituya un Estado. O sea, eso ha sido puesto ahí especialmente para impedir que en esa región se constituya una gran nación árabe, o sea, un gran califato, que pueda ser una verdadera competencia, un verdadero ariete en contra del avance estrepitoso de los Estados Unidos, del imperio norteamericano, del mal llamado Occidente por todo el mundo. Es la presencia del Occidente capitalista y materialista en el seno del Medio Oriente. Ese es el sentido del Estado de Israel. Nada que ver con la cuestión del judío. Mire, acá habría muchísimo que hablar, pero yo no me quiero extender sobre ese tema. Me interesa aclarar este punto. Y el otro tema que yo quería decir también. Fíjense todos estos identitarios que han salido a apoyarlo durante tanto tiempo a Assad. Y todavía ahora lo siguen apoyando, diciendo que Assad es el gran líder, que lo quieren sacar el imperialismo, que quieren poner una colonia allí, y resulta que es todo lo contrario. O sea, gracias a que Assad está cayendo, gracias a que se está debilitando el régimen siria, es que Israel está en estos momentos en peligro. Gracias a eso, Assad era una de las grandes garantías de la presencia del Estado de Israel, de la mismo modo que Mubarak en Egipto eran garantías. O sea, en la medida que caigan esos gobiernos serviles al sionismo, entonces el Estado de Israel va a empezar a crepitar porque es un Estado ficticio, es un Estado que ha sido creado artificialmente. No tiene ninguna razón de ser la existencia del Estado de Israel en esa región, porque, insisto, el pueblo hebreo puede vivir, el judío puede vivir integrado a cualquier comunidad, nadie los persigue a los judíos. Es falso eso, que los persigan. O sea, una vez que se terminó el tema del nazismo, se terminó el tema del judío. O sea, es falso, es falso. El judío está integrado a las comunidades, nadie los está persiguiendo. Bueno, ahora vamos a pasar al amigo Afghani, pero yo no sé si no convendría que viéramos lo de Ramírez o lo pasamos después. ¿Cómo no? O Quería decir quiere agregar acá algo. Sí. si los judíos estuvieran mejor en Israel que en la diáspora, no sería 3/4 de los judíos no vivirían en la diáspora. Porque lo lógico y racional es que un grupo religioso que tiene un Estado basado en sus principios, los individuos marchen para allá. Sin embargo, 75% de los judíos viven fuera de Israel. Esto es un signo de que los judíos están más cómodos y conformes en otros lugares, por no hablar de los que han ido a Israel y se han vuelto, porque directamente la semana pasada se hizo referencia a un argentino que fue y se fue, porque no es un estado que justamente los judíos desearan vivir. Esta es la verdad, si no estarían allí. Exacto, y yo quiero agregar algo, y después leemos lo del amigo Ramírez. Justamente, o sea, una de las propagandas que hace constantemente Israel, incluso en estas guerras, es tratar de demostrar que están todas las cosas bien, que no les pasa absolutamente nada, que los misiles que les lanzan los palestinos de Hamas o los que le lanzaba Saddam Hussein y todo, caen al mar. O sea, ahora mismo se está diciendo que los misiles que ha lanzado Hamas en contra de Tel Aviv y de Jerusalén por primera vez, después del año 91 que
que Saddam Hussein lanzara los misiles Scud en contra de Israel y que eso fue la causa por la cual cayó Saddam Hussein, que hay que decirlo alguna vez. ¿Por qué lo derriban a Saddam Hussein en Estados Unidos? Porque lanzó misiles Scud en contra de Israel. Esa fue la razón principal. Esos misiles Scud, pero produjeron daños tremendos a los israelíes. Pero ellos, justamente para crear esa imagen de que es un estado seguro, de que no pasa absolutamente nada, de que está todo bien, generan una propaganda falsa, ficticia, de que todos estas acciones bélicas que les llevan en contra están todas conducidas al fracaso. Todos los misiles caen en el mar, caen en el desierto, hasta llegaron a decir una vez que cayó un misil y que abrió un pozo de agua. O sea, nunca ninguno impacta en poblaciones. O sea, es falso eso, es falso totalmente, porque quiere generar esa situación de seguridad. A mí me ha pasado muchas veces de haber hablado con ciudadanos que vienen de Israel y que se esfuerzan enormemente en demostrar que están todas las cosas bien, así que no pasa nada, que es un país seguro, pacífico y todo, porque lógico, no quieren impedir que vayan hebreos a Israel. O sea, la existencia del Estado de Israel está fundada en la inmigración y cada vez son menos los judíos que quieren ir a vivir a Israel. Eso es real, esa es la realidad. Bueno, este tema desde ya va a merecer muchos desarrollos, y lo vamos a seguir analizando en otras oportunidades, pero ahora queríamos referirnos un poco a la situación nacional. Acá Matías nos va a leer una nota que nos ha mandado el amigo y camarada Julián Ramírez de Bariloche, y quiero decir dos palabras con respecto a Ramírez. Julián Ramírez vive en Bariloche y es el secretario general del Centro Boliviano de América en la Argentina. O sea, es una persona muy vinculada al pensamiento boliviano, es un viejo militante nacionalista que estuvo en distintas organizaciones, pero que ha adherido fervorosamente al pensamiento boliviano y al cual le debemos varios escritos muy sustanciosos. Y bueno, y tenemos que ponernos contentos que ha vuelto a escribir y que, motivado por este programa, nos va a enviar una pequeña colaboración todas las semanas. Así que ahora Matías nos va a leer el texto de Ramírez. Y después lo vamos a comentar. Bueno, yo iba a dar el texto y iba a dar una pequeña reflexión luego de leer el texto, porque lo importante de este texto es remarcar la hipocresía del actual sistema. Bueno, empiezo. El texto es la subversión democrática. Entiéndase que ¿qué entendemos por subversión? No nos referimos, pues ya aparecerá algún Gil Corneta, como decimos acá, que diga que reivindicamos a la dictadura. La dictadura para nosotros es un régimen moderno, es un régimen enemigo, igual que el actual, igual que el que venga, si no viene un régimen tradicional. Bueno, la subversión democrática. Como un Dios todopoderoso, hoy domina el panorama mundial una nueva deidad, la democracia. Ese Dios impone sus dogmas. Hay de aquel que los viole. Diversos organismos estatales e inquisitoriales caerán sobre el hereje y se alzará el coro de los medios de comunicación y de la partidocracia para condenarlo. En el caso de la Argentina tenemos al INADI, Instituto contra la Discriminación y el Racismo. El que escribe estas líneas alguna vez fue denunciado por considerarse que había vertido expresiones contra el dogma sacrosanto. La democracia es aceptada en todas las latitudes por liberales, marxistas, progresistas, socialdemócratas, socialcristianos y nacionalistas de variado pelaje. Los cristianos de todas las variantes no escapan a ello y aceptan al nuevo Dios en reemplazo del eterno. La soberanía del pueblo no se discute y ha reemplazado la de toda entidad superior y trascendente. Gobiernos, políticos, periodistas, politólogos, docentes, rebuznan la sacrosanta palabra, que no se les cae de la boca cada dos frases que pronuncian. Los pueblos religiosos y tradicionales invocan siempre a su Dios. El mundo moderno idolatra la democracia y la falsa doctrina de los derechos humanos. Y a esta altura confesamos que estamos hartos de tanta alienación colectiva. Por estos días está por aprobarse en la Argentina una ley que permitirá el voto a los mayores de 16 años
cuando en la actualidad para votar hay que tener un mínimo de 18 años. Somos contrarios a ese proyecto que cuenta con apoyo gubernamental y de la oposición. Pero no solamente nos oponemos a que puedan votar aquellos que cuentan entre 16 y 18 años, sino que queremos que no vote nadie. La verdad, lo superior, no puede surgir de lo inferior. No puede proceder nunca de las urnas ni de las multitudes vociferantes como los días pasados se volcaron a las calles argentinas. Hecho este último que parece haber entusiasmado a algunos. Nos despedimos hasta la próxima nota, Julián Ramírez. Bueno, con respecto a la reflexión, porque el público que nos oye no, pero siempre hay gente invitada que entra y ya nos entrará a subestimar que somos nazis, fascistas o demás. El tema, la democracia, es una hipocresía. ¿La democracia qué es? Gobierno del pueblo, gobierno de la mayoría. No importa si el pueblo está en condiciones. Por ejemplo, hay plutocracias que son democráticas. La República Argentina Conservadora ha sido democrática al fin y al cabo. Votaban los ricos, censitario, pues votaban los ricos. En cambio, un régimen tradicional no es que vote. No hace falta votar. Se tiene que hacer lo que está bien o lo que está mal. Lo que es bueno o lo que es malo. Entonces, la soberanía está en lo que es bueno, en lo que es positivo, en lo que es verdad, bondad, belleza. Yo siempre he dicho, muchos gobiernos fraudulentos, ilegales, han ganado con amplias mayorías. Por ejemplo, Roca ha sido un líder muy popular en la Argentina. Roca exterminó un pueblo, no dejó a nadie, invitó a un sionista, Julius Popper, que exterminó a toda una etnia. Hoy no quedan descendientes, ni descendientes mestizos, no quedan, me refiero al pueblo Ona y al pueblo Yamana. No queda ninguno, nadie, se borró de la faz de la tierra. Entonces, ¿eso está bien? ¿La mayoría estaba de acuerdo? Sí, sin duda, estaba de acuerdo. Por ejemplo... Bueno, pero alguien podría decir, algún abogado del diablo te podría decir, en esa época no existía el voto secreto y obligatorio, como se implantó luego con la ley en Sáenz Peña. Pero, ¿me permites que diga algo con respecto a lo de Julián Ramírez? Y a mí me parece interesante lo siguiente, su observación, que en realidad él lo que quiere decirnos es que es falso eso de que exista la soberanía popular, porque el pueblo carece de voluntad propia. Esa es la realidad principal. O sea, el pueblo es formado. ¿eh? Eso de que el pueblo expresa su voluntad es falso, porque esa voluntad está siendo, digamos así, generada por otros que la manipulan y que le informan. Miren, a mí me causa gracia, pero no soy yo el que dice esto. Casualmente, Ramírez se refirió a lo que ha sido la jornada del 8... Quería agregar una última cosa. No, déjame terminar este razonamiento, después agregas eso. En esa jornada del 8 de noviembre, si uno analiza la propaganda oficial de los canales como 678, que trataron así de contrastarla, de criticarla, y uno de los argumentos que ellos utilizaban para refutar esa jornada era mostrarnos que todo lo que la gente decía, a la cual ellos fueron a entrevistar, había sido generada por los medios masivos de difusión que leían. Y bueno, y eso es real. Porque el pueblo, ¿qué puede hacer? El pueblo lo único que puede decir es lo que recibe a través de la propaganda y de la publicidad. Carece de voluntad propia. Ahora, la diferencia que había con esas personas era que ellos se oponían a que fueran ciertos medios los que generan la voluntad del pueblo. Quieren ser ellos los que la generan. Pero la realidad es que la democracia es una farsa. Porque el pueblo se educa y se forma a partir de lo que los medios masivos de difusión le difunden, le inculcan. Esa es la realidad, la gente no tiene voluntad propia. Por eso me parece correcto el criterio de Ramírez. O sea, la democracia es una farsa, porque el pueblo no tiene voluntad propia, la voluntad del pueblo es formada, y eso cualquiera se da cuenta. Cualquiera se da cuenta de todo esto. Y menos todavía ahora, en donde la mayoría de la población no tiene, en su gran mayoría, los jóvenes actuales, no solo los 16, los 18,
y más todavía, no tienen idea absolutamente de nada. Piensen los que van a estos recitales de rock and roll y todo demás, y esa gente vale un voto. Todos valen por igual un voto. ¿Dónde se ha visto un sistema en donde todo el mundo vale igual un voto? Vale lo mismo el voto de un sabio que el voto de una persona que va a esos recitales que no tiene idea absolutamente de nada. Y ahora va a valer lo mismo que un adolescente de 16 años, que tiene menos idea todavía de nada. Así que es una farsa. Esa gente que no tiene voluntad propia es manipulada su voluntad a través de los medios masivos de difusión. Bueno, muy acertado lo que has acabado de decir. Es muy cierto, eso no se trata de que el pueblo no sea inteligente o no tenga inteligencia, se trata de que el ser humano, en su naturaleza, necesita aprender y seguir un modelo. Nosotros, cuando somos niños, nos protegen nuestros padres, nos educan nuestros padres. Nuestros padres nos dicen, cuando veas un mayor, no lo trate de vos, trátalo de usted. No le falta el respeto a sus abuelos. Bueno, desde nuestra niñez, nosotros recibimos una educación básica. Después, bueno, vamos a la escuela, en la instrucción cívica, pero nadie nace sabiendo. El sistema democrático impone tanto como impone una monarquía. Al fin y al cabo te impone, te enseña a que vos tenés que seguir ciertos valores. Que no es acá lo que estoy diciendo si uno es mejor que otro. Estoy diciendo que por un tema de educación. Y con respecto al tema, bueno, del INADI, es la mayor farsa que hay, porque fíjese, si bien Argentina no es un país con conflictos raciales, étnicos ni demás, racismo, discriminación hay en todos lados y nadie mueve un pelo. El INADI nomás está para perseguir o para hacer quedar mal a los detractores de Israel. ¿Por qué no va al INADI la cantidad de dirigentes neonazis que hay? Y muchos, no va ninguno al INADI. Sí va alguien que denuncia el Estado de Israel, por ejemplo. Bueno, acá. Y lo de los derechos humanos, otra farsa. El capitalismo es quien más viola la dignidad humana. El hombre en un sistema capitalista es mercancía. Y una de las máximas de los derechos humanos es que cualquiera tiene el derecho de circular libremente. Pero si yo quiero salir de mi país sin plata, no puedo. Me deportan. Esa es una hipocresía. Exacto. Bueno, acá vamos a cederle un poco la palabra al amigo Alaspiani, que había hablado muy poco, pero tenía cosas interesantes que decir. Sí, cualquier sistema que exista va a imponer necesariamente un orden educativo que lo favorezca. No va a enseñar el Estado tradicional a vulnerarlo y no va a enseñar ningún otro a vulnerarlo. Acá el tema del orden democrático y del orden republicano, que es una absoluta falacia. No hay democracia ni república por la sencilla razón de que los individuos no son iguales. Estrictamente los individuos no tienen los mismos valores. Las cosas que a mí me ofenden, a otra gente no la ofende. Esto es porque esa gente no tiene el mismo concepto de honor que tengo yo. La forma en que puede molestarme el gobierno argentino a mí no es la forma en que puede molestar a otros, porque es una cuestión de dignidad personal. Entonces, no solamente el sabio es soslayado por el ignorante, o como bien dijo Discépolo en su tiempo, lo mismo un burro que un gran profesor. Hoy ya el burro es superado largamente, gran profesor, ¿no? No solamente un docto puede ser superado por un ignorante. Un individuo devoto puede ser maltratado por alguien que combate esa devoción. Y un mártir puede ser considerado un loco, suicida, un tarado. Entonces, aquí está el problema. Cuando al mártir se le llama terrorista suicida, ¿no es cierto? Y no es ni terrorista ni suicida, es un mártir. En ese momento ahí vemos la diferencia. Quien tiene vocación de morir por algo es superior al que no es capaz de morir por algo. Cuando recientemente un animador de televisión, sus hijas fueron atacadas por dos individuos y él los peleó, estuvo pidiendo disculpas por haberlos peleado. Otro periodista defendió a su familia de un ataque con armas en el que quedó gravemente herido él y su hijo,
y anduvo lamentando lo que en otros países latinoamericanos no se lamentaría. Pues nadie se preguntaría en el Perú por qué mató a alguien que se metió en su casa, o en Venezuela, si no hablemos de naciones más tradicionales, ¿no? El concepto es este. No es cierto que haya igualdad, porque no hay ni igualdad racial, ni igualdad religiosa, ni igualdad social. No existe, en verdad, un orden democrático ni siquiera en los papeles, puesto que hay el grupo que domina este sistema, que es más bien demagógico, ¿no? vulnerando el principio de Polibio. La verdad es que el único gobierno legítimo es el gobierno que procede de Dios y de su enviado. En el caso de que no esté el enviado, se necesita que un grupo de personas que reúnan condiciones de héroes y mártires, que sean guerreros y sacerdotes, estén al frente de eso, porque eso es lo correcto, porque ese es el verdadero valor, porque si está dirigido por mercaderes no sirve de nada, ni siquiera los héroes que pudieran haber bajo un régimen mercantil, y que puede haberlos en todas las fracciones, ciertamente. Solo una sociedad regida por sacerdotes guerreros, o por guerreros con un fin religioso, puede estar auténticamente bien gobernado. Por eso era bien gobernado Tahuantinsuyo, Neastrán, o sea, los incas y los aztecas. Por eso era bien gobernado el reino de Malí, el de Ghana, el de Songhai, ¿no? Esta broma que hay ahora, ¿no? El verdadero reino de Ghana. Por eso estaba bien gobernado el Egipto faraónico, el imperio chino, la sociedad hindú, la sociedad persa de Zoroastro, porque los mejores estaban donde corresponde y porque hay cuestiones que son indiscutibles. El mejor debe estar al frente y después para aconsejarlo existen otras personas de dimensión espiritual superior. El monarca, en el sentido más profundo, naturalmente no los monarcas payasos como el de España, no. Me refiero al monarca como Ciro de Persia. Que gobierna. Exacto. ¿No? Me refiero a Ciro de Persia, por ejemplo, que se asesoraba con las personas más entendidas, griegos, fricios, lidios, ¿no? El rey de Lidia, Creso, los filósofos Alcidamas y Antifonte, que eran griegos. En fin, una élite que acompaña al monarca para aconsejarlo. Eso es lo que corresponde. Ese es el verdadero Estado, en el sentido más profundo. Y esa es la sociedad tradicional. En el orden, naturalmente, la sociedad moderna tiene sus mejores y sus peores. Eso es una cosa obvia. Ahora bien, todo aquel que haga hincapié en los principios de la multitud, incluido el fascismo y el nazismo, que son producto de la Revolución Francesa, por eso mismo en Volk, en Reich, en Führer. No necesita nada el Führer. Si el Führer es Vishnu, si el Führer es realmente príncipe, no precisa de ninguna manera que el Volk lo confirme electoralmente, como así pasó. Ni el listone de Mussolini. Porque ni Hitler ni Mussolini necesitan permiso para ocupar el cargo que ocupan. Ahora bien, por eso mismo, la sociedad tradicional nada tiene que ver con el nazismo, ni con el fascismo, ni con ningún otro ismo. La sociedad tradicional tiene un principio, el principio es superior, el principio rector es Dios, y en la tierra su enviado, decimos los musulmanes, el profeta o el Mahdi. El califa, como sucesor, el emperador, en el caso del Sacro Imperio, en la época más gloriosa de Occidente, que es la Edad Media, ¿no es cierto? Ese emperador que era elevado al rango obispal, aunque no pudiera decir misa, que constituye una persona sacral, y que en muchos contextos del catolicismo gibelino se dice que es más representativo que el Papa en el contexto de que lo eligió Dios, en vez de elegir a los cardenales, ¿verdad? Ciertamente, ese es otro hombre. El soberano que decía Hegel es otro hombre.
El único que garantiza la libertad es el monarca absoluto, porque es el único que tiene poder que nadie puede controlar. Porque en verdad, si un presidente quisiese aplicar medidas favorables al pueblo, tanto el Congreso como el Poder Judicial podría impedírselo. Que también son elegidos democráticamente. Y en muchos lugares incluso los jueces son elegidos democráticamente. Ahora, en honor a la verdad, la elección democrática no significa nada. La verdadera elección es la elección divina, la elección que Dios hace de su enviado. Cuando está el enviado, debe gobernar él. Después los que haya dicho él mismo. Las grandes dinastías del pasado que organizaron las sociedades más justas para el pueblo, como por ejemplo el Tahuantinsuyo, tanto los Atumurunas, los nobles, como los Yanaconas, los que eran elevados del pueblo, y los Mitayos recibían una atención especial. Tanto el Inca como Teotl, la divinidad monoteísta unicista de los antiguos, procuraban para el pobre. Por eso los almacenes estaban en los pueblos, porque el Inca no los necesita, aunque se llamen almacenes del Inca o de Dios, son para los pobres. Y los pobres tenían casa, tenían ropa, tenían un campo donde trabajar, eran artífices, eran artesanos. Es decir, ninguno, según el principio de Huitramanarán, de la tradición de este continente, nadie es, todo el mundo es miembro de alguna familia. Y si no tiene a nadie, tiene al soberano, o tiene al rey, o tiene al pontífice, o al rey pontífice, según fueran los momentos. Esas sociedades son infinitamente más justas. Ahí no se conoce hambre, no se conoce peste, no se conoce nada. Lo que la gente necesita, trabajo, bienestar social, salud, educación y dignidad, solo puede darle a un poder que sea delegado de lo supraterreno. Si no es así, va a ser usurpador, no va a ser otra cosa que un opresor. Porque la multitud necesita que sean cubiertas sus verdaderas necesidades. Y sus verdaderas necesidades no pasan por el campo especulativo, pasan por el campo de la vida. Necesita trabajo, no subvención. El trabajo digno para que pueda sostener a su familia. Necesita bienestar social, necesita que se lo asista si es enfermo, si es lisiado, si es discapacitado, si es enfermo mental. Necesita salud, necesita educación, necesita lo que mis ancestros los incas le daban a los suyos. No necesita discutir la alta política ni cuestionar las formas religiosas. ¿No es cierto? Aunque la libertad religiosa, considerado el más alto de los valores, naturalmente debe ser siempre respetado, como las costumbres. Bueno, excelente la caracterización de Madí y bueno, tenemos que decir que aún estando a una gran distancia con Julián Ramírez, concuerdan plenamente en el punto de vista. Y yo quería agregar, bueno, acá el problema es el siguiente. El mundo moderno, que es un mundo democrático, se preocupa por ampliar el espectro de los votantes. El sistema tradicional, en cambio, se preocupa de otra cosa mucho más importante, que es quién es el que tiene que gobernar. O sea, acá lo que no está en cuestionamiento en todas estas reformas que quieren hacer es la clase política. O sea, votarán a los 16 años, o 18, lo que sea, pero los políticos siguen siendo exactamente los mismos. Esa es la desgracia que tenemos. O sea, acá el problema principal es la clase dirigente. Acá lo que le falta a la Argentina y en general a todos los países del mundo moderno es una clase dirigente, o sea, personas que sean realmente paradigmas, porque el jefe de Estado no tiene que ser simplemente el que recibe los votos de la gente, sino que debe ser un modelo, un paradigma, o sea, alguien que incremente, una autoridad, alguien que haga crecer al hombre, que lo convierta en persona, porque los pueblos tradicionales concibieron siempre que el hombre nace individuo, pero se hace persona, y se hace persona a través de la acción del gobernante, porque el gobernante es un maestro, es el que informa al pueblo, el que lo saca de su condición meramente natural. Y el gobernante en plenitud, el gobernante como el Inca, el gobernante como Faraón, no es sujeto de miserias humanas, porque lo tiene todo. Precisamente porque lo tiene todo es que puede darlo todo. Por eso el Inca Pachacuti recorrió el imperio
3 años, aunque ha podido quedarse en Cusco, después de incorporar a los chancas, parte de Colombia y Ecuador, ¿no? Ha podido quedarse en Cusco celebrando y celebrando y celebrando los 40 años del reino que tuvo. Sin embargo, lo primero que quiso asegurarse es que todos sus súbditos tuvieran lo que debían tener. Y ese tipo de grandeza no puede tenerlo un jefe robot elegido por sufragio universal. Por la sencilla razón de que depende del sufragio universal. Para tener grandeza, tiene que venir de un alma superior. Ese alma superior es el soberano, es el rey. Bueno. Solo el rey, que además es un héroe de guerra como ese, puede viajar 3 años por su reino con semejante incomodidad para ocuparse de cada uno de los poblados y que todo estuviera bien derecho, como él lo mandaba. Exacto, porque el eje de la democracia moderna es considerar que no hay diferencias cualitativas entre el gobernante y el gobernado. El que gobierna es uno más de los tantos, ¿no? No es un ser superior que modifica al hombre, sino que es uno como nosotros. Ébola tenía un término muy claro, el nuestrismo, es uno de los nuestros el que gobierna. Y en realidad el que gobierna tiene que ser una persona cualitativamente distinta, una jerarquía superior. Platón decía que los hombres son desiguales. ¿En dónde está la desigualdad del ser humano? En que hay 2 tipos de seres. Los que se pueden gobernar por sí mismos, que son los jefes, y los que necesitan ser gobernados, porque no son capaces de gobernarse a sí mismos por sí solos. Entonces, en esa diferencia esencial es donde está el principio de gobierno, en considerar que los hombres son desiguales. O sea, la igualdad es una falsedad. O sea, el principio igualitario es un principio falaz, mendaz. La democracia se basa en el igualitarismo, y el igualitarismo esencial es el que existe entre gobernante y gobernado. Claro, pero en realidad deberíamos hablar de un principio de equilibrio, más bien que de igualdad. O la libertad necesita ser acompañada del equilibrio. Equidad. Claro, exacto, como dijera también Platón. Y de compañerismo. Esto es posible en las élites solamente, porque no todo el mundo es héroe, ni todo el mundo es mártir, ni todo el mundo va a ir a la guerra, ni todo el mundo tiene necesidad de ir a la guerra, porque la vocación de cada quien es estar donde debe estar. Eso es lo que tenía las características que tiene la civilización tradicional. Cuando un individuo, que es mi tallo, es decir, el hombre común, reúne una serie de características superiores, por ejemplo, de inteligencia o de valor militar, los generales de Pachacútec, Ollanta y Antauro, eran vitallos, se convirtieron en yanaconas y llegaron a ser atumurunas. ¿Por qué? Porque el Estado tradicional no ignora que incluso en los sectores más pobres se encuentra gente capaz de elevarse, y da 2 de sus hermanas a casar con Ollanta y Antauro, generales que son de origen más humilde, de las 3 estamentos existentes, del origen más humilde, ascienden al segundo y después al primero, porque demuestran con su valor en la guerra y con su misma formación espiritual que deben estar con los atumurunas, es decir, en la clase superior, del que es de sacerdotes y guerreros. Y ahí no hay dinero, no hay mercaderes, ni hay trueque. Todo el Estado se ocupa de que cada quien reciba lo que tiene que recibir. Por eso la gente de la montaña comía pescado y la gente de la costa comía carne de llama, para que tuviera acceso a sus necesidades, porque esas son sus necesidades. Bueno, es muy interesante, muy instructivo, y bueno, agradecemos a Ramírez que nos ha permitido reflexionar, porque a veces se necesitan textos que nos despiertan al debate, que es muy importante. Y quizás, bueno, una de los defectos que se nos había achacado era que éramos demasiado textuales o demasiados informativos y muy poco formativos. Así que pienso que ha sido un programa sustancioso. Nos despedimos entonces para el próximo viernes. Aquí le dejo la palabra para que se cierre al amigo Matías. Bueno, yo me quería despedir también y mandarle un saludo a Julián Ramírez e informarle que yo también soy un adepto a sus textos, entre ellos el mito austral, que me parece magnífico. Simplemente eso. Y bueno, desearles hasta la próxima y que tengan una buena semana a nuestros oyentes.